paz del Señor Jesús a todos los adolescentes. Vamos a iniciar nuestra clase ahora haciendo una oración, un clamor por el poder de la sangre de Jesús. Señor, oramos a ti y clamamos por el poder de la sangre de Jesús y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestra mente, Señor, de tu santa presencia. Habla con nosotros, visita, Señor, los corazones de tus adolescentes. Es lo que te pedimos, Señor. Llena nuestro ser de tu presencia, de tu palabra, de entendimiento de la voluntad del Señor. Oramos por la fe en nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar un loor de clamor a nuestro Dios. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Gloria a Dios. Estamos en comunión con el Señor y vamos a cantar un loor más. Quiero ser santo para el Señor. Quero ser santo para o Senhor, quero ser puro em seu amor, em todo tempo testemunhar de seu amor e graça sem par. Quero levar a mensagem de salvação para este mundo que está na escuridão. E quando Cristo vier nos buscar, possamos todos no céu ir morar. Quero ser santo para o Senhor, quero ser puro em seu amor, em todo tempo testemunhar de seu amor e graça sem par. Quero levar a mensagem de salvação para este mundo que está na escuridão. E quando Cristo vier nos buscar, possamos todos no céu ir morar. Quero ser santo, quero ser santo, quero ser puro para o Senhor. Queridos, esta es nuestra segunda clase sobre el poder de Dios en la vida de Josué. Y en la primera clase vimos que Dios llamó a Josué para estar al frente del pueblo de Israel, y que él creyó y obedeció. Y Dios dejó bien claro que si él era fiel, Dios sería con él, así como fue con Moisés. Y no tardó en llegar el primer desafío de Josué, que fue la travesía del río Jordán. Vamos a leer el texto de nuestras Biblias que está en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva el nombre de Josué. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
Josué capítulo 3, versículo 5. Josué estaba acampando con todo el pueblo de Israel. Eran muchas personas, en un lugar muy cerca del río Jordán llamado Sittim, y la tierra prometida por Dios estaba del otro lado del río. Era época en el que el río Jordán estaba inundado, desbordado, las aguas con una fuerte corriente, y el río era muy profundo. No tenían barco, ni puentes, ni nada para atravesar. El pueblo veía para el río y atravesar era imposible a los ojos de los hombres, pero había una forma así, un secreto que Josué y el pueblo ya conocían. Ellos servían al Dios de Israel. Dios que operó señales en Egipto, que abrió el mar rojo. Ese era el Dios de Josué y es nuestro Dios también. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a recordar la clase pasada para que se acuerden cuál fue la primera orden que Dios dio a Josué para estar al frente del pueblo. ¿Se acuerdan? Fue la siguiente: levántate y pasa el Jordán. Pero tú no vas solo, lleva a todo este pueblo también. Y Josué se puso de pie delante de Dios, oyó todas las promesas del Señor sobre la conquista de la tierra, y luego llamó al pueblo y orientó, y les dijo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas en vosotros. Josué no tenía dudas del poder de Dios. Él sabía y conocía al Dios a quien servía, y él sabía que Dios era poderoso para operar maravillas. Solo que también sabía que si el pueblo estaba en pecado, el Señor no operaría. Entonces él llamó al pueblo y les dijo: santificaos. Fue la orientación que él dio para que ellos puedan ver el actuar de Dios. Santificación, pueden estar pensando: ¿cómo me santifico? Miren, la persona se santifica cuando haces las cosas que agrada al Señor, cuando obedeces la palabra de Dios, cuando te quedas lejos de lo que no agrada al Espíritu Santo, quien decide vivir en santificación. Cuando vas a hacer cualquier elección en tu vida, pequeña o grande, te preocupas antes de todo en agradar al Señor. Quien vive en santificación quiere agradar a Dios en su corazón, en su mente, en todo su cuerpo. Entonces rechaza el pecado porque sabe que el pecado hiere la santificación. Es como cuando usan ropa blanca, que todo lo que se pega la va ensuciando. Entonces, si estoy en santificación, no hay lugar en mi vida para la mentira, para la envidia, para la desobediencia. No hay lugar en mi vida para imitar la falta de respeto, la violencia, la sensualidad que es tan común en el mundo, ¿verdad? Adolescente, no dejes tu mente, tus oídos, tu cuerpo, tus deseos sean llenos de la basura de este mundo. Clama por la sangre de Jesús, que es poderosa para purificarnos de todo pecado. Llena tu mente de la palabra de Dios, de loores al Señor. Quieran imitar a Jesús. Cuando hablamos de imitar, me acuerdo de Pablo, que dijo cierta vez así: sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Entonces, adolescentes, quieran imitar a Jesús, quieran imitar a los personajes bíblicos: José, David, Daniel, Pablo, la reina Esther, y usen como ejemplo también siervos de Dios que conviven con ustedes y que escogen todos los días vivir en santificación. No uses como ejemplo para ti las personas que ya están claramente definidas en vivir en pecado. Eso no. La Biblia nos habla que sin santificación nadie verá a Dios, pero también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. El pueblo de Israel obedeció la orientación y se santificó. Hubo arrepentimiento, confesión y perdón de los pecados. Alabado sea Dios. Una vida de santificación es un ambiente preparado para la acción del poder de Dios.
Adolescente, ¿quieres vivir el poder de Dios en tu vida? Milagros de Dios, santifícate. Gloria a Dios por eso. Y otra cosa, ¿ustedes se acuerdan del arca de pacto que simbolizaba la presencia del Señor? Nosotros vimos eso en otras clases. Josué llamó a los sacerdotes y mandó que ellos lleven la arca de pacto y pasen enfrente del pueblo de Israel. El pueblo vio aquello y entendió, el propio Dios va enfrente. Y Dios habló así: Josué, hoy yo voy a comenzar a engrandecerte al frente de todo el pueblo de Israel. Así ellos sabrán que yo estoy contigo, así como estuve con Moisés. Es muy extraordinario oír la voz del Señor. Gloria a Jesús. Josué llamó al pueblo y habló así: vamos, que el momento de cruzar el río llegó. Y ellos siguieron en dirección al río, los sacerdotes al frente con el arca. Queridos, no era un grupo de 100, 200 personas. Eran centenas de millares de personas. Habían hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, intermedios, niños y todavía los animales que ellos tenían. Señor, ¿cómo todo este pueblo atravesó el Jordán? Bueno, la Biblia nos narra lo siguiente: los sacerdotes fueron al frente del pueblo cargando el arca. Presten atención a la animación. Y cuando ellos colocaron los pies en el agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron un gran montón, como si fuera un muro de una represa, solo que era un muro de agua, y las aguas que ya habían descendido se fueron. Entonces el fondo del río se secó y los sacerdotes llevaron el agua hasta el medio del Jordán y se quedaron ahí, firmes, hasta que todo el pueblo atravesó caminando el río, en seco. Pasar el Jordán es un símbolo de estar lleno del Espíritu Santo. Tú estudias, trabajas, practicas deporte, te diviertes, pero dependiendo del Señor en todo. Tenemos una cosa: solo después de la travesía del Jordán fue posible vencer la ciudad de Jericó. Y Jericó es símbolo de pecados. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, el pecado que existe en el mundo no llama nuestra atención, no nos atrae. Quien está lleno del Espíritu Santo quiere agradar al Señor y tiene la sangre del Cordero, la sangre de Jesús a su favor para vencer el pecado. Queridos, ahora vamos a poner nuestra atención en nosotros, cada uno viendo su vida. Adolescente, piensa, ¿tú vives en santificación? ¿Te has apartado de la manera de vivir del mundo y te has aproximado a Dios? Piensa. Nosotros sabemos que en este tiempo del breve, en todas las horas, surgen obstáculos para desviarnos al camino de salvación, para impedirnos ir a la eternidad con Dios. ¿Y cuál es el secreto para vencer? Una vida de santificación, de fidelidad al Señor. Ese es el secreto de la victoria. Y vamos entonces a terminar la travesía del Jordán ahora. Este fue un milagro, un marco en la historia del pueblo de Israel. Entonces Dios orientó que Josué separe un representante de cada una de las 12 tribus de Israel para agarrar una piedra grande del fondo del río y llevar sobre sus hombros hasta el otro lado, para que esto sea una señal para futuras generaciones, para que ellos vean las piedras y digan: ¿qué piedras son estas? Y ellos tendrían un testimonio de la maravilla operada por el Dios fuerte, poderoso, que cumple sus promesas. Y con nosotros es así también. Muchas veces estamos pasando luchas, dificultades, pero el Señor va enfrente de nosotros y nos lleva para el otro lado del río, donde el Señor está presente y nos capacitará para vencer el pecado, para vencer las dificultades. Y el Señor nos da experiencias que marcan nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor por eso.
Y cuando las personas te miren, adolescente, y perciban el milagro de salvación en tu vida y te pregunten, ¿por qué eres así? ¿Por qué no actúas como nosotros? Es una oportunidad de testimoniar la fidelidad de nuestro Dios, del mayor regalo que el hombre puede recibir, que es la salvación en Jesús. Entonces, finalizando el pasaje bíblico, el pueblo atravesó en seguridad, y cuando los sacerdotes salieron del Jordán con el arca, las aguas volvieron a correr normalmente. El pueblo siguió adelante alegre, entendiendo que cuando hay santificación, Dios cumple sus promesas. Adolescente, sepas una cosa, el mismo Dios de Israel es nuestro Dios y continúa operando maravillas en la vida de los siervos que deciden vivir en santificación. Quien vive para agradar y para loar al Señor, tiene en su corazón el Espíritu Santo, y este mismo Espíritu va a operar maravillas grandiosas en tu vida. Tendrás experiencias maravillosas con el Señor, y el Señor te va a preparar para ese gran día del arrebatamiento de la iglesia, día glorioso de la vuelta de Jesús. Amén, queridos. El Señor los bendiga. O Deus a quem servimos é Deus forte na batalha, é Deus fiel. O Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Ele é o nosso guardador, é o bom pastor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Somos Teus servos, de quem tens cuidado com amor. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e pra Teu louvor estamos aqui. O Deus a quem servimos põe em nossos lábios um novo louvor. O Deus a quem servimos nos dá sempre a vitória. O Deus a quem servimos está aqui presente entre nós. Podemos sentir Sua presença, podemos ouvir Sua doce voz, podemos contemplar as maravilhas das Suas mãos. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Somos Teus servos, de quem tens cuidado com amor. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e pra Teu louvor estamos aqui. Gloria a Dios, que ha vencido las batallas por nosotros y nos ha capacitado a permanecer en el camino de salvación en santificación. Vamos a encerrar nuestra clase orando al Señor. Señor, oramos a ti, te glorificamos por tu dulce presencia en nuestra vida y por tu palabra, Señor, que nos instruye a vivir en santificación en el camino de salvación. Perfecciona la enseñanza del Señor en la mente de cada uno de tus adolescentes. Visita nuestro corazón.
Señor, en la continuidad de lo aprendido para la eternidad con el Señor. Señor, te loamos y te bendecimos por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.